Buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días, Lic. Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la clase. Voy a compartir la pantalla, permítanme. Hoy sí, ¿verdad? Solo permítanme, creo que voy a... permítanme. Bueno, vamos a dar inicio entonces. Estábamos hablando de los títulos valores y hablábamos del endoso, de las diferentes clases de endoso. Que el endoso es una forma de transmitir los títulos valores. Se estampa la firma al reverso del documento y el nombre, y de esa forma se está endosando, se está transfiriendo la propiedad de ese título valor. Habíamos hablado que existen diferentes tipos de endoso. Hablamos del endoso en blanco incompleto. Decíamos que el endoso puede ser completo o puede ser incompleto. El incompleto es el que se denomina endoso en blanco. Y entonces en el artículo 662 que lo leímos se establecen cuáles son los requisitos que debe de cumplir el endoso. Quiero ver si está por aquí. Aquí podemos ver en 4 romanos: nombre del endosatario, clase del endoso, lugar y fecha, firma del endosante o de la persona que suscriba el endoso a su ruego en su representación. Pero también existe lo que se denomina endoso en blanco y está regulado en el 665, también lo habíamos leído, ¿verdad? Y este es cuando únicamente se consigna la firma del endosante, sin mayores datos. Puede ser que el endosatario puede, o cualquier tenedor legítimo del título puede completar los datos, ¿no? Y también establece que el endoso al portador produce los efectos de endoso en blanco. Luego tenemos aquí, habíamos hablado del endoso al portador. Igual, es como que se haga el endoso en blanco. Se coloca la firma nada más en el documento. Entonces, se transfiere la propiedad del documento al endosatario. Y cuando se le transfiere la propiedad, se vuelve en el legítimo tenedor del documento. A pesar de que no pueda aparecer su nombre, ¿verdad? Pero como ahí cualquier legítimo tenedor puede llenar los datos. Vaya, entonces habíamos hablado, creo que esto lo hemos, aquí nos habíamos quedado en endoso pleno y limitado. Estamos hablando del endoso en propiedad, ¿verdad? Esto, no recuerdo si habíamos leído el 666. Pero este artículo dispone que el endoso puede hacerse en propiedad o en garantía. Al cobro podrá endosarse únicamente a las instituciones de crédito, a las organizaciones auxiliares o a los abogados. Vamos a ver aquí. Vamos a ver esta situación acá. Entonces, habíamos dicho que el endoso en propiedad es cuando se transfiere el título con todos los derechos incorporados en el mismo. Todos los derechos inherentes al documento. Eso se llama endoso en propiedad.
incluye el derecho principal más los derechos accesorios. Entonces, pero en el mismo artículo 667 se establece una excepción al endoso en propiedad. Digamos que la persona que lo endosa coloca la cláusula sin mi responsabilidad u otro equivalente. Al colocar esa cláusula en el documento, se libera de cualquier otra responsabilidad. No se obliga. No se obliga. Esa es una excepción al endoso en propiedad. Pero la regla general es que con el endoso en propiedad se transfiere la titularidad del título, el derecho contenido en el mismo, más todos los accesorios. Pero la persona que tiene el título del tenedor legítimo, o sea, el endosante, puede colocar la cláusula sin mi responsabilidad. Y con esa cláusula se libera de toda obligación. Así lo establece el 667. El endoso en propiedad transfiere, además de la propiedad del título, todos los derechos incorporados y obliga solidariamente a los endosantes. Esta es la regla general. La excepción, los endosantes pueden evitar la responsabilidad solidaria insertando la cláusula sin mi responsabilidad u otra equivalente. Acuérdense que todas las personas que han endosado el título son responsables solidarios. Si yo transfiero un título valor a otra persona y esta persona lo presenta para su cobro y no se lo paga, entonces yo soy responsable solidario por el pago de ese título valor. Entonces acá se da la posibilidad de que el endosante lo transmita y coloque la cláusula sin mi responsabilidad y de esa manera se libera de la responsabilidad solidaria. Es una excepción a ese tipo de endoso. El endoso en procuración, aquí estamos hablando de un tipo de endoso. Aquí se coloca una cláusula que se llama el cobro, así dice el artículo 669. Y la persona que está facultada para transmitir el título o quien lo recibe puede presentarlo al cobro, pero no es el propietario del documento. Vamos a leer el artículo 669 para entenderlo mejor. Vaya, alguien que me haga el favor de leerme el artículo 669. Pero leo, Sí, hágame el favor. el endoso que contenga la cláusula al cobro u otra equivalente no transfiere la propiedad, pero faculta al endosatario para presentar el documento a la aceptación, para cobrarlo judicial o extrajudicialmente, para endosarlo al cobro y para protestarlo en su caso. El Ah, endosatario tendrá todos los derechos y obligaciones de un mandatario, incluso los que requieren cláusula especial, salvo el de transmisión del dominio. El mandato contenido en el endoso no termina con la muerte o incapacidad del endosante, ni su renovación surte efectos, revocación, ni su ni su revocación revocación. surte efectos respecto de terceros, sino desde que el endoso se cancela conforme al artículo 674. En este caso, los obligados solo podrán oponer al tenedor del título las excepciones que tendrían contra el endosante. Vale, gracias. Y el 674 establece que el tenedor legítimo del título de valor puede testar o cancelar válidamente los endosos y anotaciones de recibos posteriores a la adquisición, pero nunca los anteriores a ella, pero deberá autorizar con su firma la testadura o cancelación. Ya vamos a ver esta disposición más detenidamente, pero acá la característica del endoso en procuración
es que lleva la cláusula al cobro. Entonces, cuando se endosa bajo esta modalidad, no se transfiere la titularidad del título. Aquí opera, digamos, la transferencia del título como que se tratara de un mandato. O sea, así se llama, por eso se llama endoso en procuración. Un mandato, o sea, la persona está facultada para transferir el título, pero como no es la propietaria del título, no lo puede, digamos, transferir. La propiedad no la puede transferir. Eso es lo que dice el artículo 669 que acabamos de leer, ¿verdad? Del Código de Comercio. Siempre se le coloca la cláusula al cobro, pero la persona que lo está endosando tiene ciertos derechos, ¿verdad? Lo puede presentar a aceptación. ¿Qué implica presentar un título a aceptación? Implica que se le presenta al principal obligado para que firme. Una vez que ha firmado, acepta la obligación. También lo faculta para que pueda ejercer el cobro judicial o extrajudicial. Endosarlo al cobro, protestarlo. Bueno, el protesto, como les decía en clases anteriores, es una figura en la cual usted presenta el título al cobro al momento del vencimiento del documento y resulta que no se lo pagan. Entonces usted levanta una especie de acta haciendo constar, ya sea en el mismo documento o en documento adherido al mismo, al título valor, en el cual usted le hace constar que lo presentó en tiempo y forma y ese documento no le fue cancelado. Ese es el protesto. Y luego tenemos el endoso en garantía. Bueno, el endoso en garantía, como decíamos, los títulos valores son cosas muebles, así los considera el código. Y acá, al igual que cualquier bien, un título valor también puede servir, puede ser afectado por la prenda, por ser una cosa mueble. Entonces yo tengo una deuda o quiero contratar una deuda con un tercero y me dice, mira, pero tenés que dejar algo en prenda. Y yo solo tengo una letra de cambio cuyo vencimiento es en tal fecha. Entonces dejo el título valor en prenda. Me va a estar garantizando el pago de esa deuda en caso de que yo no pague. Obviamente que el vencimiento del plazo, si yo no he pagado, la persona que tiene el título en prenda no es la propietaria, ¿va? Porque en el caso de la prenda, si yo dejo un bien en prenda, yo sigo siendo el propietario del bien. Pero si no pago en el plazo estipulado, entonces se va a realizar ese bien. Así sucede con el caso de los títulos valores. Eso es el endoso en garantía. No es el dueño del título, pero si al vencimiento del plazo no se efectúa el pago, lo puede presentar para el cobro. A eso se refiere el endoso en garantía. Vamos a ver el 668. Que por aquí está. Alguien que me haga el favor de leerme el artículo 668. No, ya lo leímos. Ya lo leímos. Pero volvamos a leer para endoso en garantía. 668. No lo hemos leído. Leamos el artículo. 69 creo que fue. Sí. Vaya, leámoslo. Artículo 668. El endoso con cláusula en garantía en prenda
u otro equivalente confiere al endosatario los derechos y obligaciones de acreedor prendario respecto al título endosado y a los derechos incorporados, comprendiendo las facultades del endoso al cobro. En este caso, los obligados no podrán oponer al endosatario las excepciones personales que tengan contra el endosante. Cuando la prenda se realice en los términos de este código, la certificarán en el documento los comerciantes que intervengan en la venta y llenando este requisito, el acreedor endosará en propiedad el título pudiendo insertar cláusulas que lo libere de responsabilidad. Vaya, entonces acá opera igual que cualquier prenda. Si la persona no paga, entonces el que tiene en prenda el título, que es el acreedor, puede realizar el título, o sea, lo puede presentar a cobro, lo puede endosar. Vaya, quiero ver, aquí teníamos. Y el endoso en retorno es lo que establece el artículo 674, que lo acabamos de leer. Este 674 es el único caso de endoso de retorno. Dice que el tenedor legítimo de un título de valor puede testar o cancelar válidamente los endosos y anotaciones de recibos posteriores a la adquisición, pero nunca los anteriores a ella, pero deberá autorizar con su firma la testadura o cancelación. Bueno, los anteriores a la adquisición del título no los puede cancelar porque de lo contrario se rompería la cadena de traspasos de endoso que ha sufrido el título, pero los posteriores sí. ¿Por qué? Porque esto es el caso de que en materia civil se conoce una forma de extinción de las obligaciones que se llama confusión, cuando la calidad de deudor y acreedor recaen en una misma persona. Aquí, como los títulos valores están circulando por medio del endoso, puede suceder que el principal obligado al título, de repente por la cadena de endosos que se dan, por las transferencias del título, puede llegarle ese título a sus manos, ¿va?, por medio de endoso. Y entonces ahí él está como principal obligado. Una letra de cambio, digamos que él es el librado. Entonces le llega por endoso el título y ahí caen las dos calidades en su persona, es decir, deudor y acreedor. En ese caso, obviamente que se va a extinguir la deuda por confusión. Entonces, acá pues lo que establece la ley es una posibilidad, ¿verdad?, de que pueda caer en manos del principal obligado el título por medio de endoso, o sea, se le pueda transferir a él, ¿verdad?, por endoso. Y en ese caso, él puede cancelar los endosos posteriores bueno, cuando hablamos de endosos posteriores estamos hablando, se emite una letra de cambio. Y esta letra de cambio se establece como principal obligado a X persona. Y luego esta persona resulta que, bueno, el beneficiario la endosa a otra persona. Y así va. La otra persona la endosa, la endosa, la endosa. Y de repente se lo endosan al obligado principal. En ese caso, obviamente que todo aquel endoso posterior que exista puede ser anulado porque ya no tiene sentido, porque en la misma persona cayó la calidad de deudor y acreedor, pero puede suceder que un título valor, porque lo que sucede es que hay personas que posteriormente pueden ser los obligados al pago de la letra de cambio. Y en esos casos, los endosos anteriores a la fecha en que adquirió la obligación, la persona que es una de las obligadas al título
esos no los puede tachar porque forman parte de la cadena de endosos que se han venido dando. Pero una vez, a partir de que la persona, el principal obligado, recibe el título en el cual se obliga, sea como avalista o en cualquier otra circunstancia, entonces, y posteriormente le llega el título valor a sus manos, nuevamente por endoso. Digamos que en el caso de los títulos valores, la forma de transferir el documento es por endoso. Y es una forma un poco, digamos, que no es muy común en el caso de las operaciones que se realizan con otros documentos. Por ejemplo, cuando yo adquiero un terreno, se hace una escritura. O cuando voy al supermercado o compro un vehículo, etcétera, me dan una factura. Me dan factura. En el caso de los vehículos hacen un documento privado, a veces lo hacen con escritura pública, pero hay otros bienes que no, solo con factura. De esa forma se va transfiriendo la propiedad del bien, ¿verdad? En el comercio común y corriente. Pero en el caso de los títulos valores, estos se van transmitiendo por endoso y un mismo documento puede tener diferentes dueños. Se da una cadena de endoso. Y resultando que puede llegar a las manos del deudor principal, ¿verdad? Por medio de endoso. Entonces, esto es lo que habla la ley, endoso en retorno. Obviamente que en la práctica es bien difícil que se dé, pero se puede dar, ¿verdad? Porque aquí lo que se aplica es la confusión, ¿verdad? Que es una forma de extinguir las obligaciones, ¿verdad? Cuando cae la calidad de deudor y acreedor en una misma persona. Luego también, bueno, vamos a comenzar a platicar sobre lo que es la letra de cambio. Fíjense que la letra de cambio, si ustedes ven en el Código de Comercio, tiene un capítulo bastante extenso, o sea, hay un montón de disposiciones que regulan la letra de cambio. Permítanme que no lo reporte, se me olvidó. Voy a tomar la fotito para reportar porque a mí se me olvida. Permítame. Pero mejor, ahí hay un montón de gente en este momento. Son 44 personas. Solo permítame. Vaya, ya lo reporté. Ah, quiero ver 44 personas. Ay, sí, disculpen que se me olvidan las cosas. Vaya, entonces, la letra de cambio es el título de valor más perfecto que se regula, ¿verdad?, en el Código de Comercio. Y entonces las características de la letra de cambio son aplicables también a los demás títulos valores. Entonces, al entrar a conocer la letra de cambio, básicamente estamos entrando a conocer lo que son los títulos valores, las generalidades. Entonces, veamos. En primer lugar, ¿qué es una letra de cambio? Aquí pueden ver ustedes un concepto. Se emite a la orden. ¿Qué significa la orden? Yo les pregunto, ¿qué significa que un título se emita a la orden? A ver.
¿Qué significa que un título se emita a la orden? ¿Sí, Corleto? El título lo ha emitido la orden cuando se puede transferir mediante la simple entrega del documento y la firma del titular. En la parte posterior, si no me equivoco, del título. Es decir, que en otras palabras, el propietario del título puede transferir su propiedad a otra persona simplemente endosando, obviamente con la firma en la parte posterior, y entregando el título a esa persona. Ajá, a la orden. Usted me habló del endoso, pero a la orden, acuérdense que aquí hay títulos nominativos a la orden y al portador, ¿sí? También dice que garantizamos la adquisición de un bien sin necesidad de disponer a lo económico. Y también es como la obligación de realizar el pago dentro de una fecha límite que se disponga. Ajá, a la orden. Acuérdense que vimos cuáles son los títulos a la orden, nominativos y al portador. Licenciado, Ajá. Cuando puede ser transferido de una persona a otra. en el Vaya, artículo Tati. Ajá. 108 dice que la letra de cambio puede ser liberada a la orden o a cargo de la misma librador. Ajá, pero ¿qué implica la orden? O sea, olvidemos del endoso, solo a la Rivera Mata, Alexander. Rivera Mata. Dice de que ¿Sí? claro ejemplo puede ser el cheque. Dice a la orden de y se pone el interesado. Por ejemplo, yo estoy pagando, digamos, claro, me pongo ahí, claro, ese que se pague a la orden de él cuando él ya vaya a cambiar ese cheque al banco. Ajá, y entonces, ¿qué son los títulos a la orden? Pues? Parece que Ludwig estaba levantando la mano. ¿Cuáles son los títulos a la orden? La letra de cambio, el cheque. Ajá, pero ¿cuáles, en términos generales, cuáles son? Son aquellos que se emiten a nombre de determinada persona. Sí, exactamente. ¿Sí? Ajá, Corleto, Entonces, ¿qué pasó? se puede decir que son aquellos que pueden ser transferidos a otra persona mediante la simple entrega del título y la firma del No, ese es al titular. portador. No, es que usted Perdón. está en el endoso. Es que, vaya, a Licenciado. la orden son los... ¿Sí? ¿Alguien que habla más? ¿Alguien habla por ahí? Sí, los títulos a la orden que estábamos en clases anteriores decíamos de que esos son a determinada persona, tiene que haber una titularidad ahí y Sí, sí. Ajá. solamente se transmiten por escritura, no se transmiten así por endoso. Ah, bueno, esa es otra cosa, es lo que usted dice. No, todos los títulos valores se transmiten por endoso, salvo algunas excepciones que las vimos en clases anteriores, ¿verdad? Pero la regla, cuando yo digo un título a la orden, significa que se emite a nombre de determinada persona. La letra de cambio se emite a nombre de determinadas personas, es decir, ahí se establece el librado, el librador, que es el que le emite, y el beneficiario. Ahí aparecen los nombres. Los títulos al portador no se emiten a nombre de determinada persona. Ustedes pueden ver un título al portador, puede ser una acción de una sociedad, aunque hoy el código no permite, solo deben de ser nominativos, dice. Pero en realidad hay otros títulos que se transfieren, todo título de valor se transfiere por endoso, es la regla general, salvo excepciones legales. Pero la cuestión es que el endoso es la forma de transmitir, pero un título al portador no se emite a nombre de determinada persona. Esa es la diferencia. Entonces la letra de cambio es a la orden. El código no permite que se emita una letra de cambio al portador, no lo permite. Entonces, vaya, miren, es un título valor TV, no es televisor, es título valor, generalmente abstracto, que se emite siempre a la orden.
contentivo de una orden condicional de pago de una suma determinada de dinero dada por la persona que le emite. O sea, el que le emite es el librador. El librador. Tiene diferentes, le pueden decir emisor o girador, pero normalmente es librador. A cargo de otra persona. Librado o girado. ¿Quién es el librado o el girado? Es el principal obligado. Sí, es el que adquiere la obligación una vez que firma el documento en favor de un tercero, el beneficiario. Fíjense que en la práctica se da que el librador es el beneficiario. El código establece las tres posibilidades. Establece la posibilidad de que el librador no sea el beneficiario, que que el que emite la letra sea obligado también. Se puede obligar, es decir, yo puedo emitir una letra como librador, ¿no?, a favor de un tercero, pero si el principal obligado, o sea, el librado que está, no paga, yo voy a pagar como librador. O puedo como librador emitir una letra de cambio en donde yo figure también como beneficiario, que es lo que en la práctica se da, porque cuando usted va a un establecimiento comercial a sacar un electrodoméstico, que es lo que más comúnmente sucede, le emiten letras de cambio con vencimiento mensual, ¿verdad? Imagínense que es para un año que sacó, le emiten 12 letras de cambio. Entonces, quien emite la letra de cambio es al mismo tiempo el beneficiario. Eso es lo que se da más comúnmente. Entonces, estamos hablando que es una promesa de pago sin contraprestación ni condición, garantizada solidariamente por todas las personas que, además del librador y del aceptante, pongan su firma en el documento. Entonces, una letra de cambio tiene la característica de que aparecen tres sujetos. El que emite la letra de cambio, que se llama librador, la persona obligada al pago del documento, que es el librado, y el beneficiario del documento. En el Código de Comercio no van a encontrar un concepto de letra de cambio, sino que comienza el código a partir del artículo 702, estableciendo cuáles son las características del documento. Si ustedes lo ven, 700, lo vamos a buscar. Aquí dice el contenido que debe de tener es el documento. Ustedes pueden ver, y esto es, la letra de cambio es un documento extremadamente formal, ¿verdad? Está regulada en el capítulo 6, letra de cambio, sección A, naturaleza y forma. Entonces, la letra de cambio es considerado el título valor más perfecto. Un documento eminentemente formal, ¿verdad?, y en el cual se deben de cumplir todos los requisitos exigidos en la ley para producir los efectos jurídicos. Eso es la letra de cambio, un documento formal que debe cumplir con los requisitos exigidos en la ley para producir efectos legales. Entonces, acá la cuestión es que todas las personas que estampan la firma en la letra de cambio se obligan al cumplimiento del pago de ese documento. Existe una obligación cambiaria y existe una obligación solidaria. Si yo endoso una letra de cambio a otra persona y esta persona la presenta a su vencimiento para su cobro y no me paga, y no le paga, entonces yo soy obligado, solidario, debo responder por el pago de ese documento. Entonces tenemos
dos requisitos fundamentales que cumple la letra de cambio. Es una promesa de pago porque ahí se estampa una cantidad, ¿verdad? A favor de un beneficiario. Y el otro requisito fundamental o requisitos o formalidades fundamentales es la responsabilidad solidaria de los que han estampado la firma ahí en ese documento. En este caso sería el librador y el librado. Ambos son responsables solidarios del pago de ese documento. Veamos el 771. Vamos a ver el 771. Háganme el favor de leer el artículo 771, por favor. Yolic, artículo 771. Todos los que aparezcan en una letra de cambio suscribiendo el mismo acto responden solidariamente por las obligaciones nacidas de otro. El pago de la letra por uno de los signatarios en el caso a que este artículo se refiere. Únicamente confiere al que lo hace. Respecto a los demás que firmaron en el mismo acto, los derechos y acciones que competen al deudor solidario contra los demás coobligados, pero deja expeditas las acciones cambiarias que puedan corresponder a aquel contra el aceptante y los obligados en vía de regreso precedente. Vaya, muchas gracias. Entonces vemos que todos aquellos que han estampado su firma en el documento responden solidariamente del pago de esa obligación, de esa promesa de pago. Entonces, en primera instancia, los que responden solidariamente son el librador y el librado a favor del beneficiario. Si no paga el obligado principal cuando le presentan el documento, entonces está obligado a pagar el librador, o sea, quien emitió el documento, salvo que éste sea además el beneficiario. Entonces los sujetos que intervienen, ya lo dijimos, librador, librado y beneficiario. Esos son los principales sujetos que intervienen en una letra de cambio. También tenemos otros sujetos que pueden intervenir eventualmente. Aquí estamos hablando de los avalistas, ¿no? Y otros sujetos. El que da el aval, el avalista básicamente es un responsable solidario o es, en el caso de un crédito común y corriente, es un fiador. El que avala básicamente se está comprometiendo a pagar en caso de que el principal obligado no efectúe el pago. Entonces, los sujetos principales, librador, librado y beneficiario de la letra de cambio. Vaya, entonces ya habíamos dicho, el librador es el que emite el documento a favor de determinada persona y en el cual establece un obligado principal, que en este caso es el librado. Luego el librado es el obligado al pago, es decir, es el principal obligado el que debe de responder por el pago de la deuda. Obviamente que uno de los requisitos esenciales de los títulos valores es que consigne la firma. Puede aparecer una persona en el documento como librado, pero mientras éste no ha estampado su firma en el mismo, no se puede obligar, ¿verdad? Es decir, no está aceptando la obligación. Y en ese caso es como que si nada existiese, ¿verdad? Si yo como obligado no firmo el documento, no estoy aceptando la obligación. Y por tanto no me pasa nada. Entonces, la firma del librador, del librado y del aceptante debe constar en el documento. El beneficiario es la persona a favor de la cual se emite esa orden de pago. Bueno, aquí tenemos algunas disposiciones, por ejemplo, el 711, el 724 y el 702.
Vamos a ver en orden, vamos a ver. Bueno, primero 711. Bueno, el 702. Estos 702 contienen los requisitos, ¿verdad? El 4, nombre de librado. Nombre de librado. Aquí están los requisitos, ¿no? Nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago. Firma del liberador o de la persona que suscriba su ruego o en su nombre. Fíjense que aquí, en el caso del liberador, la ley no dice el nombre. Dice firma del liberador o de la persona que suscriba su ruego o en su nombre. Vaya, luego tenemos las otras disposiciones, era el 711. Damos el 711. Vamos a buscar el 711. Fíjense qué dice el 711. El librador es responsable de la aceptación y del pago de la letra. Toda cláusula que lo exima de esta responsabilidad se tendrá por no escrita. El librador es el que emite la letra, ¿verdad? Y entonces es responsable de la aceptación y pago del documento. Luego tenemos el otro que es el 724. Vamos a ver el 724. La aceptación de una letra de cambio obliga al aceptante a pagarla a su vencimiento. La aceptación de una letra de cambio obliga al aceptante a pagarla a su vencimiento. ¿Pero en qué momento la acepta? Cuando firma el documento. Mientras no lo ha firmado, no está aceptando la obligación. El librador que pague la letra de aceptada tiene acción cambiaria contra el aceptante. Aquí estamos hablando de la subrogación, ¿no? Subrogación o el derecho de repetición, ¿no? El aceptante carece de acción cambiaria contra el librador y contra los demás asignatarios de la letra. Pues si es el principal obligado, es el deudor. Es el deudor. El aceptante es el deudor. Ahora acá tenemos algunos sujetos que eventualmente participan. Es decir, estamos hablando que no son sujetos que no son ni librador, ni librado, ni beneficiario, ¿verdad? Librador es el aceptante también, ¿verdad? Aquí está hablando aquellas personas que intervienen en el documento por cuenta de otro. Los intervencionistas, que pueden ser aceptantes por intervención o pagadores por intervención. Estas personas actúan por cuenta de otro. Los avalistas y endosantes. Como les decía, el caso del aval es el equivalente al fiador. Es decir, el que da su aval se está obligando a efectuar el pago del documento en caso de que el principal obligado no lo haga. Obviamente que tiene acción cambiaria en contra del principal obligado, o sea, del aceptante. O el derecho de repetición o la subrogación. También, aquí hablamos de los representantes. Los representantes. Aquella persona que interviene en el documento en representación de. Obviamente que debe existir un poder. Pero lo más conveniente es no firmar, porque si usted firma una letra de cambio en calidad de obligado, al estampar su firma en el documento, básicamente se está obligando. Se está obligando. Entonces, pues aquí, cuando hablamos de representación, se pueden dar diferentes modalidades, la convencional o la legal, ¿verdad? La convencional es la establecida mediante un contrato. Existe una convención entre las partes. Estamos hablando de un contrato de mandato. Y la legal es la que establece la ley.
La ley establece en algunos casos quiénes son los obligados, por ejemplo, en el caso de los menores de edad o de las personas interdictas, son obligados sus representantes por las obligaciones que estos pudieron haber adquirido. Obviamente que las tuvieron que haber adquirido en el caso, por ejemplo, de una persona que es declarada interdicta cuando estaba en su sano juicio. Pero en el caso de los menores de edad, por ejemplo, cuando se da una sucesión, ¿verdad? Que quienes van a representarlos son sus padres, ¿verdad? Ellos han sido declarados herederos en el caso de una sucesión, entonces los padres son los que responden por ello. Entonces aquí hablamos pues de diferentes tipos de representaciones y aquí vamos a leer los artículos 643 y 644. También está el caso de las sociedades, ¿verdad? O de las personas jurídicas. Aquí las sociedades o empresas mercantiles. Obviamente que ¿quién ejerce la representación en el caso de una sociedad anónima? Les pregunto a ustedes. ¿Quién ejerce la representación en el caso de una sociedad anónima? El representante legal. El representante legal. Incluso a veces se otorgan poderes especiales a favor de determinada persona para que pueda representar a la sociedad en determinados... Sí, como el administrador único. Ajá, en determinados casos. Entonces, pero la regla general es que es el representante legal, ¿verdad? El que representa a la sociedad. Vaya, vamos a leer los artículos 643 y 644. Alguien que me haga el favor de leer el 643 y otra persona el 644. Artículo 643. Cuando la naturaleza de la empresa lo requiera, el juez podrá autorizar a los representantes interinos de la sucesión o al curador de la herencia yacente para suscribir títulos valores. Esta autorización podrá ser de carácter general o especial. Vaya, ¿y qué es la herencia yacente, por cierto? ¿Cuándo una herencia se encuentra yacente? A ver. Derecho sucesorio. Porque ustedes ven que en la ley herencia adyacente, que curadores, que son palabras que y a veces uno no las conoce, ¿verdad? ¿En qué caso la herencia se encuentra adyacente? ¿O qué sería una herencia adyacente? Les consulto. Ajá. Es cuando está en proceso. Es cuando está en proceso de aceptación de herencia. Ajá, vamos a ver. Vamos a ver, Corle, ¿sí? Ajá, ¿qué más iba a decir, Rivera Mata? Alexandra. Que no se ha declarado un definitivo, le digo. Ajá. Corleto Jovel, ¿qué decía? Prácticamente iba a decir lo mismo, que es cuando el causante ha fallecido y aún no se abierto el proceso de sucesión. Pocas palabras, como mencionaba la compañera, cuando no se ha determinado quiénes son los herederos del difunto y aún no se ha realizado esta distribución de los bienes que conforman la herencia. Ajá, vamos a ver, ¿están seguros? A ver, ¿otra opinión? También Ajá. en este periodo tengo entendido que quedan bajo custodia de un administrador o también se le puede llamar curador, quien tiene la responsabilidad de velar por su seguridad y conservación, ¿verdad? Además, este tiene la tarea de identificar a los herederos y hacer las publicaciones correspondientes. Este mismo puede, en algunos casos, generar conflictos y disputas entre los herederos, pero en lo general eso tengo entendido que es. Ajá, No, vamos a ver en qué. Ajá, vamos a ver, Merlo. ¿Qué dice Merlo?
Bueno, según lo que nos enseñó usted el ciclo pasado, creo que, si no me recuerdo, es cuando esta persona es declarada indigna por resolución judicial y hay un tiempo, un lapso en que esta herencia va a quedar, él es parte de esa herencia, pero esa herencia no puede ser cobrada por él todavía hasta que se cumpla ese lapso, entonces queda en suspensión. Vaya, miren, yo les pregunto algo bien sencillo. ¿En qué momento se abre la sucesión? El momento de la muerte del causante. Ahí se abre la sucesión. ¿Y en qué momento se cierra? Cuando ya se da por heredero declarativo. Se acepta la herencia. Entonces hay un lapso intermedio entre la apertura de la sucesión y la aceptación de herencia. Entonces, digamos, una sucesión puede ser declarada yacente o una herencia yacente en el caso de que no ha sido aceptada todavía. Entonces, nadie quiere aceptar la herencia porque puede darse el caso que hay más deudas que digamos que viene. Y en ese caso, el juez nombra como decía Corleto, nombran una persona. Entonces, aquí eso es lo que dice. El juez podrá autorizar a los representantes interinos de la asociación, que estos serían los herederos mientras no han aceptado herencia, o al curador de la herencia yacente, cuando la herencia es declarada yacente es que nadie ha aceptado. Una herencia puede permanecer yacente por varios años, mientras no hay aceptación. Entonces, en ese momento está yacente, y ahí nombran un representante, que es el curador. Vaya, leamos el 644, alguien que me haga el favor de leerlo. Se lo leo, Lick. Vaya, hagan favor. Dice, artículo 644. Los administradores o gerentes de las sociedades o empresas mercantiles, por el solo hecho de su nombramiento, se reputarán autorizados. Así es, reputan autorizados para suscribir títulos, valores o a nombre de ellas. Los límites de esta autorización serán los que señalen los estatutos o poderes respectivos debidamente inscritos. Un gerente. Vaya, sí, los administradores, los gerentes. Es que en realidad... Los que emiten los cheques para el pago de ¿cómo se llama eso? De planilla. Sí, tienen firmas autorizadas, ¿verdad? Lo que pasa es que acuérdense que lo que es la Junta General de Accionistas, lo que es la Junta Directiva, bueno, la Junta Directiva en una sociedad se reúne más normalmente, ¿va? Tiene reuniones más normales, pero la Junta General de Socios o de Accionistas no son órganos permanentes. Entonces, por eso es que quienes en realidad ejercen el control o la administración, el día a día de las sociedades, son los administradores o los gerentes, con las facultades que están establecidas en el pacto social o en los poderes que hayan emitido, ya sea la junta directiva, el representante legal. Entonces, porque aquí estamos hablando de emitir cheques. Bueno, emitir títulos valores. En el caso del cheque, emiten cheques el cheque es un medio de pago. Entonces, estas personas están facultadas. Porque de lo contrario, tendrían que estar todos los accionistas, los socios, el representante legal, ¿verdad? Y son personas que generalmente no pasan en el día a día en las operaciones normales de la sociedad, sino que son órganos de alto nivel, ¿no?
toman decisiones y las delegan en el caso de los administradores o los gerentes. Entonces, en cuanto al contenido de la letra de cambio, ya habíamos visto el 702. Bueno, no lo hemos leído, pero ahí están los requisitos que debe de cumplir ese documento, ese título valor. Estamos hablando de que es un documento altamente formalista. El objetivo es garantizar la certeza y la seguridad jurídica. Algunos requisitos son estrictamente esenciales. Otros requisitos, en caso de que puedan faltar, es la ley la que los suple. Pero, en definitiva, para que el título de valor cumpla los efectos cambiarios y pueda generar certeza y seguridad jurídica, cumplan sus efectos jurídicos, necesariamente debe de cumplir con los requisitos señalados en la ley, ¿verdad? Y aquí pues vemos, esto es el 702. Aquí yo lo he colocado, si vamos a buscar por acá. Tiene 7 romanos, tiene el 702. Entonces aquí yo se los he colocado, denominación de la letra de cambio inserta en el texto. Eso significa el nombre del documento. Este requisito doctrinariamente se ha cuestionado porque dicen que la letra de cambio, sin necesidad de que diga que el documento se llama letra de cambio, con solo que cumpla los demás requisitos, cumple sus efectos jurídicos. Pero nuestra ley exige que debe llevar el nombre en el documento, lugar, día, mes y año en que se suscribe. Orden incondicional al librado de pagar una suma determinada de dinero. Líbrese a favor de la cantidad de... Bueno, ahí está librador. Librador es el emisor de la letra de cambio. Librado es el principal obligado. Y beneficiario es la persona a favor de quien se emite el documento. Nombre del librado, lugar y época de pago. Nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago, firma del librador o de la persona que suscriba su ruego o en su nombre. Y aquí tenemos un ejemplo de una letra de cambio. Ahí ustedes lo pueden ver. Casi no se ve, ¿verdad? Pero ¿quién no ha visto una letra de cambio? Díganme. Y usted va a la librería y ahí le venden letras de cambio. Entonces aquí están señalados los requisitos. Todos estos requisitos, miren. Aquí ustedes pueden ver, ¿no? Todos los requisitos, denominación del documento, lugar, día, mes y año en que se suscribe, orden incondicional de pago, firma del librador, la persona que suscribe su ruego, nombre del librado, nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago, lugar y época de pago. Bueno, aquí tenemos otro documento. Miren. Estas son letras de cambio. Acá podemos ver un endoso, miren, el de la letra de cambio. Y un avalista, miren, este señor está bien fregado. En caso de que no pague el principal obligado, le va a tocar pagar. Endosado a Luis Fernando Cabrera Fonseca, Rosa Alejandra Herrera Zavala. Miren, ahí está la firma. Estos documentos creo que todos ustedes en alguna ocasión en su vida han visto una letra de cambio. ¿Quién no ha visto una letra de cambio? Ahora bien, como les digo, es un título bien complejo. A veces se tiene la mala práctica, digamos, de que firmar letras de cambio en blanco. Y eso sí que es muy delicado. Bueno, creo que más de algunos de ustedes, incluso a mí me ha pasado en alguna ocasión que uno llega a comprar un determinado bien al crédito y le dicen, bueno, firme esta letra y uno la firma. Bueno, yo ya no, ¿verdad? Pero
En alguna ocasión firmé alguna letra de cambio en blanco y hay que tener mucho cuidado porque al firmar el documento usted se obliga. Y, Licenciado, ajá, fíjese que hace un montón de tiempo, cuando yo estaba joven, trabajaba para un almacén que vendía electrodomésticos. Y yo estaba en el yo la veo departamento. joven todavía. Ay, gracias. Viejo los caminos. Ajá, Pues pues fíjese sí. que firmaba, o sea, como yo estaba en el departamento jurídico, yo hacía las demandas y todos los pagarés llegaban en blanco. Entonces siempre estábamos preguntando, ¿cuánto le vamos a poner? Y era lo que ellos habían Al sacado Marín. más los intereses y bueno, ya no era lo mismo que ellos habían puesto, ¿verdad? Entonces, ahí siempre en los almacenes siempre lo hacen a uno firmar esas cosas ahí en Sí, blanco. pero fíjense que hoy es ilegal. Hoy actualmente tenemos la ley de protección al consumidor, ¿no? Entonces usted puede denunciarlo. Sí, Rivera Mata Alexandra. Igual y yo he visto de que también en los contratos de arrendamiento también se firman letras de cambio en blanco. Bueno, pero ustedes como estudiantes de derechos que son, saben que de ahora en adelante nunca jamás van a volver a firmar letras de cambio en blanco. Porque de plano, si después de llevar derecho mercantil 2 firman letras de cambio en blanco, entonces no, hombre. No, así no se vale, ¿va? Pero hoy puede denunciarse en el caso de la Defensoría del Consumidor, pero yo sí he conocido casos de personas que hace poco se acercó una persona y me dijo, mire, licenciado, fíjese que me están cobrando, tengo dos procesos por una letra de cambio. ¿Y qué pasó? Le digo, fíjese que yo le serví de fiador a una persona $500 y me hicieron firmar 2 letras de cambio en blanco. Y hoy resulta que esas letras, como se endosan, se van traspasando, se las endosaron a abogados, ¿no? Distintos abogados. Y total que hay un proceso como de $15,000 por un título de valor en Santa Tecla y otra aquí en San Salvador por $5,000. Y la deuda era de $500, una sola deuda. Entonces, bien difícil. Yo le dije, mire, ¿tiene los documentos? No, no tengo nada, solo firmé. Imagínense. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, la denominación, como les decía, es el nombre del título valor que se establece en el documento, letra de cambio. El lugar, día, mes y año. Bueno, en el artículo 625, digamos, este no es un requisito esencial, porque en el caso del artículo 625 establece la posibilidad, ¿verdad? La misma ley de designar un lugar específico en caso de que las personas no lo hayan designado. Este artículo tiene una interpretación auténtica, lo vamos a ver, 625. Quizás solo vamos a leer la interpretación auténtica. Vamos a ver las 625. Vaya. El artículo, en el inciso tercero, estos son los requisitos que deben de cumplir los títulos valores. Esto ya lo hemos leído. Nombre del título de que se trate, fecha y lugar de emisión, las prestaciones y derechos que el título incorpora, lugar de cumplimiento o ejercicio de los mismos, firma del emisor. Luego aquí en el inciso segundo establece algo. Este inciso segundo tiene interpretación auténtica. Vamos a leer mejor la interpretación auténtica. Interprétase auténticamente el inciso final del artículo 625 del Código de Comercio de la siguiente manera. Si no se mencionare en el título el lugar de emisión, se tendrá como tal el que conste en el título de valor como domicilio del librador, o el que corresponda a la dirección que aparezca junto a su nombre.
si no se indicara el lugar de cumplimiento de las prestaciones o de ejercicio de los derechos, se tendrá como tal el que consta en el documento como domicilio del obligado o el que corresponda la dirección que aparezca junto a su nombre. Y si se consignan varios lugares para el cumplimiento de las prestaciones o ejercicio de los derechos, se entenderá que el tenedor puede hacer su reclamo y el deudor cumplir con la obligación en cualquiera de ellos. Entonces, resulta que este requisito no es esencial, ¿verdad? Si no se establece el lugar, pues ya la ley establece los posibles lugares en donde se va a hacer efectivo el cobro del documento. Si no se estableció el lugar, la dirección del librador, se va a tener en cuenta la dirección del librado. Y así la ley establece ciertos requisitos. Ahora bien, acá, cuando hablamos del lugar, pues vemos que en el caso del lugar, pues la ley suple la determinada situación en caso de que no se establezca. Pero la fecha sí es importante, ¿verdad? Porque la fecha es importante porque por medio de esta puede saberse cuándo yo debo de presentar el documento para la aceptación, para el pago. Entonces, la fecha es muy importante, ¿verdad? Ese sí es un requisito que debe quedar plasmado en el documento para hacer efectivos los derechos que conlleva el mismo. Vaya, entonces el lugar es importante que se establezca, pero en caso de que no se haga, la ley suple. Pero la fecha sí es importante porque es a partir de la fecha del documento que yo comienzo a computar los plazos, el plazo de vencimiento para la presentación y aceptación del documento. El caso de la orden incondicional al librado de pagar. Estamos hablando de el pago de una suma determinada de dinero que está establecida en el documento al momento de su emisión y aceptación. Es decir, si yo firmo como librado aceptando el documento, debo garantizarme que en el mismo documento se esté establecido el monto del mismo. Es una orden incondicional, o sea, es pura y simple. O sea que no está sujeto a ninguna condición, como el caso de algunos contratos. También aquí se establece una situación que cae por su propio peso. O sea, la letra de cambio lo que establece es una obligación en dinero en efectivo. Nada más, ¿verdad? No, por medio de una letra de cambio no se pueden entregar mercadería. Otra situación que establece el artículo 628 es que cuando existen diferencias entre las cantidades expresadas en letras y números, valdrá la suma escrita en letras. Eso dice el artículo 628. Y el artículo 704 del Código prohíbe la estipulación de intereses o cláusulas penales en la letra de cambio. Es decir, que la orden incondicional de pago, que es una orden pura y simple, es una cantidad específica que no incluye ni intereses ni incluye cláusula penal. Ahora bien, con lo que decía ahí la compañera, nosotros le sumábamos la cantidad más los intereses, pero ahí era una suma determinada, no existía una separación del monto principal adeudados más los intereses, ¿verdad? Porque eso lo prohíbe el Código de Comercio. Vamos a ver el artículo 628 y vamos a ver el artículo 704. Vamos a ver 628.
Fíjense que dice, el título de valor que tuviere su importe escrito a la vez en palabras y cifras valdrá en caso de diferencia por la suma escrita en palabras. Si la cantidad apareciera más de 2 veces en palabras o en cifras, el documento valdrá en caso de diferencia por la suma menor consignada. Se permite el uso de máquinas protectoras para asegurar el importe del título valor o las firmas que lo calcen. Siempre que se haga uso de esta facultad, la cantidad marcada por la máquina protectora tendrá preferencia sobre las demás. ¿Han visto ustedes las máquinas protectoras? ¿Alguien ha visto esto? ¿Cómo? Bueno, en algunos casos se aplican estas máquinas protectoras a la cantidad, ¿verdad?, consignada en letras y en números. Y es una especie como, queda el título así como que le han pegado una cinta aislante. Generalmente utilizan este tipo de aparato para seguridad del documento. Luego tenemos el 704, ¿no? Claramente dice, miren, en la letra de cambio se tendrá por no escrita cualquier estipulación de intereses o cláusula penal. Aquí estamos. Aquí era. Vamos a continuar. Nombre del librado. Decíamos que el librado es la persona obligada al pago del documento. Ese es el obligado. Entonces, es la persona a quien se le presenta el documento para que efectúe el cumplimiento de la obligación pagándola. Entonces, acá hablamos que si la orden es a la vista, implica que en cualquier momento se lo pueden presentar para que efectúe el pago. Y si se niega a pagar, entonces implica que se va a protestar, se va a efectuar el protesto. Pero además, los demás firmantes del documento, el librador, es responsable solidario. Si no es a la vista, bueno, cuando el documento es a la vista se presenta al pago, al vencimiento se presenta. Cuando no es a la vista, implica que primero hay que presentárselo al librado, al principal obligado, para que firme el documento en señal de aceptación. Si no firma, entonces no se obliga. No se obliga al pago del documento. Entonces, como decimos, en el caso de la letra de cambio, pues el librado es el principal obligado. A veces detrás del título valor, no a veces, generalmente, existen un contrato, existe una factura, existe otro documento que ampara esa obligación. Y lo que hacen es emitir letras de cambio solo para efectos de garantizar ese pago por la naturaleza de ese título valor, ¿verdad? Por ejemplo, en un arrendamiento de una propiedad, ¿verdad?, por un año hay un contrato. Hay un contrato de arrendamiento y pueden emitir 12 letras de cambio. Pero la obligación consignada en la letra de cambio es independiente del arrendamiento, aunque el origen es uno mismo, es una deuda. Y decíamos el lugar y la época de pago. Estamos hablando de que aquí la ley suple en caso de que no se dé cumplimiento en el documento, que no se señale el lugar, ¿verdad? Entonces, ahí la ley en el artículo 625 establece diferentes posibilidades. El lugar de cumplimiento de las prestaciones derivadas de la letra, el domicilio del librado. Si no se hace mención, pues vamos a aplicar el artículo 625. También se puede establecer el domicilio de un tercero para el cumplimiento de la obligación. Y entonces eso se llama letra de cambio domiciliada. Es decir que, por ejemplo, yo
solicito como principal obligado a que se establezca la dirección para el cumplimiento de la letra de cambio de un banco, por ejemplo. Mire, establezca la dirección del banco tal. Ahí la presentan y que el banco me lo deduzca de lo que yo tengo en mi cuenta. Entonces se presentan la letra del banco y ahí le efectúan el pago en la época de vencimiento. Eso se llama letra de cambio domiciliada. Entonces aquí tenemos diferentes tipos de presentación de la época, de la letra. La época de pago y tipos de vencimiento. Tenemos letras de cambio a la vista, a cierto plazo vista, a cierto plazo de fecha y a día fijo. Vamos a verlo. Esto lo regula el artículo 706. El 706 del Código de Comercio. Vaya, a la vista. Aquí es cuando se presenta el documento para que se efectúe el pago. O sea, el tenedor legítimo lo presenta al vencimiento. Mire, págueme. En cualquier momento lo puede presentar. Y aquí dice, quiere decir que el librado debe pagarla a su presentación. Estas letras, por decirlo así, nacen vencidas, pues se pueden exigir al mismo día en que han sido libradas. Entonces acá, a la vista significa que en cualquier momento puede ser presentado el documento para su pago por parte del tenedor legítimo. Eso significa a la vista. A cierto plazo de vista, significa que se deben presentar al librado para que éste la acepte y desde el momento de la aceptación comenzará a correr el plazo para su pago. Entonces aquí en el caso de cierto plazo de vista, el librado aún no ha aceptado el documento. Entonces el librador emite el documento, coloca el nombre del librado y se lo presenta para que lo acepte. Si el librado lo firma, a partir de ahí se comienza a computar el plazo o a correr el plazo para el pago. O sea, se comienza a computar el plazo del vencimiento del documento. Ese es a cierto plazo de vista. Entonces, a la vista, en cualquier momento yo presento el documento. A cierto plazo de vista, todavía no lo ha firmado el principal obligado, entonces se le presenta para que lo firme y a partir de la firma va a comenzarse a correr el cómputo del plazo, a correr el plazo para el vencimiento. A cierto plazo de fecha indica que el plazo para el pago de la letra se empieza a contar desde la fecha de la emisión, desde su suscripción. Acá, al momento en que el librador elabora el documento, ahí siempre establece la fecha de vencimiento. A partir de la fecha de emisión del documento, comienza a correr el plazo para el vencimiento. Y en el caso de día fija, que es lo que normalmente ocurre en las letras de cambio, que se establece una fecha específica para que el documento se presente para su cobro. Ahí se establece el título, va a vencer el 30 de marzo del 2023. Entonces, en esa fecha se va a presentar. Ese es a día fijo. Está debidamente señalado. ¿Qué es lo que normalmente sucede en los títulos valores? Se coloca el título. Se coloca la fecha. Hay una situación interesante que establece el 706. Y establece que se considerará pagadera a la vista la letra de cambio cuyo vencimiento no está indicado en el texto. Entonces aquí vamos a otro requisito que exige el artículo 702, fecha de vencimiento. Quiere decir que no es un requisito indispensable la fecha de vencimiento, porque si se le olvidó al librador colocarle la fecha de vencimiento, significa que se considerará el pago a la vista.
Es decir, que puede ser presentada en cualquier momento ese documento para su pago. Ahora bien, también dice el artículo 706 que no se pueden establecer diferentes plazos de vencimiento en una letra, porque en ese caso se va a considerar nula. No pueden existir dos fechas de vencimiento, porque ahí es nulo el documento. Pero sí puede faltar la fecha. Y si falta la fecha, significa que el documento será pagadero a la vista. O sea, en cualquier momento se lo pueden presentar, ¿no? Entonces, vemos pues que algunos requisitos no son esenciales, ¿no? Y el ordinal quinto no es esencial porque ya la misma ley establece qué se va a hacer, ¿no? Y aquí el 702, 703 y 706, ¿no? Vamos a ver, 702, 5, lugar y época del pago. La falta de asignación del lugar del pago se suplirá conforme al inciso final del artículo 625, ya lo leímos. 706, inciso segundo, se considerará pagadera a la vista la letra de cambio cuyo vencimiento no esté indicado en el texto. La letra de cambio con otra clase de vencimiento o con vencimiento sucesivo será nula. Vaya, aquí estamos hablando. Nombre de la persona a quien se pagará. Bueno, aquí estamos hablando de el nombre de el beneficiario. La persona que a favor de la cual se emite el documento. Y luego el 705 que yo ya les había dicho, ¿verdad? La letra de cambio no puede ser emitida al portador. Por su naturaleza se emite a la orden de determinadas personas. Cuando yo les preguntaba qué es un título en la orden, son aquellos que se emiten a favor de determinadas personas. La letra de cambio del artículo 705 prohíbe que se emita a la orden. Aquí lo vamos a ver para que vean. La letra de cambio expedida al portador no producirá efectos de tal. Si se emitiera alternativamente al portador a favor de persona determinada, la expresión al portador se tendrá por no puesta. Otra situación, la letra de cambio puede ser librada a la orden o a cargo del mismo librador. Era lo que hablamos al inicio de la clase. De tal suerte que el librador puede tener la doble calidad de librador y de beneficiario, que es lo que comúnmente ocurre, ¿no? La firma del librador o de la persona que firme su librador. Aquí les decía pues que un dato interesante en la ley es que no exige el nombre del librador, solo la firma. Obviamente la firma, porque aquí no se admiten marcas o huellas digitales. El artículo 640, 642 y 644 establecen situaciones interesantes. Vamos a verlas aquí, 640. Vamos a ver aquí, 640. El 640. Cuando el que deba suscribir un título de valor no sepa o no pueda firmar, lo hará su ruego a otra persona, cuya firma será autenticada por notario. Esta regla es una regla general, ¿verdad? En caso de las personas que no pueden firmar. Vamos a ver cuál era el otro. 640, 642 y 644. 642. La representación para suscribir títulos valores se confiere mediante escritura pública de poder con facultad expresa para ello, por carta autenticada dirigida al tercero con quien habrá de operar el representante. En el caso del primer ordinal, o sea, cuando existe poder, la representación se entenderá conferida para contratar con cualquier persona. Y en el caso del ordinal 2, o sea, por carta autenticada pues, por notario,
solo con aquella a quien se haya dirigido la carta autenticada. En ambos casos, la representación no tendrá más límites que los consignados por el mandante en el instrumento o carta respectivo. Aquí estas son reglas generales, ¿verdad?, establecidas en el Código de Comercio, y el 644 establece: los administradores o gerentes de sociedades o empresas mercantiles, por el solo hecho de su nombramiento, se reputan autorizados para suscribir títulos de valor. Esto ya lo habíamos leído a nombre de ella. Los límites de esta autorización serán los que señalen los estatutos o poderes respectivos, debidamente inscritos. Bueno, nos quedaban las clases de letra, la domiciliada. Yo les decía que esta es una letra de cambio en el cual se señala un domicilio diferente del principal obligado o del librador, ¿verdad? Puede ser un banco. Aquí la letra recomendada, bueno, yo creo que solo faltan 5 minutos ya. No, mejor nos vamos a quedar hasta acá. Aquí, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Solo 4 minutos quedan ya, rápido se pasa el tiempo. Y no da lugar ni siquiera a veces a leer las disposiciones legales, ¿no? Yo ahí en el aula virtual ya pueden ver las notas del parcial, ¿no? Los trabajos sí los estoy calificando, eso sí todavía no. Pero las notas del parcial ahí están, y creo que no sé si han recibido la notificación, ¿verdad? Entiendo que ahí le coloqué que se les notificara a cada quien su nota. Ahí está la rúbrica. Y está la Licenciado. nota. ¿Sí? Sí dimos la nota, pero mire, yo tenía una pregunta. ¿Cómo hace, no sé qué aplicación utiliza o cómo hace para tener en texto los audios? ¿Cómo en texto los audios? No sé. Ahí o sea, sí no sé. Ahí, es que nos aparece todo lo que dijimos, nos aparece en un documento, en la calificación. Ah, sí, ahí está ¿cómo se llama? ¿Cómo sería? El link. Ahí está el link. Ajá. Usted dice link. Ahí le da, bueno, ahí coloca el cursor y le da enter y ahí le sale la grabación. Pero también en el aula virtual usted puede ver la grabación de la clase. O sea, yo eso no lo subo. No lo subo, ¿cómo se llama? No, en el aula virtual no. Está en la aplicación de Teams. En la aplicación de Teams, usted ahí puede ver la clase también, es decir, la grabación del examen, ¿verdad? Ahí usted puede ver. Y en la rúbrica, en negrillas, está señalada las preguntas que yo le hice a cada quien. Si usted ve la rúbrica y ahí están las preguntas que se le hicieron y la respuesta. Entonces, usted, y ahí dice el link, le da clic al enlace y ahí le aparece el examen. Ahí tiene que ubicarse en el grupo que usted estaba. O puede también... Sí, ya lo vi, pero es que en texto yo no lo puedo poner porque a veces quisiera pasar clases a texto, pero en texto no lo he podido hacer y por eso sí que usted lo había hecho. Y entonces... Ahí sí me declaro incompetente. Ahí tiene que hablar con un especialista. Cuando sos administrador sucede eso. Solamente cuando la persona es administrador, a la par de los cuadritos que aparecen arriba donde querés compartir, hay uno que da micrófono, que es cuando utilizas el video. A la par está uno donde dice dar la grabación en texto. Entonces te delimita los textos que vos estés realizando dentro de la grabación. Vaya, ahí nos acaba de dar cátedra López, José Miguel. Muchas gracias. Bueno, si no tienen más preguntas, pues ya queda un minuto nada más. Vamos a dar por concluida la clase en este momento y nos vemos el jueves, ¿verdad? Y bueno, yo estoy bien atareado con las calificaciones de los trabajos, así que ténganme paciencia. Ojalá todos salgan bien.
Vaya, gracias entonces. Pasen un feliz día. Bendiciones. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, licenciado. Bueno. Gracias, Bendiciones a Bueno. todos. Muchas gracias, Lick. Bendiciones. Bueno. Pase buen día. Bueno.